Buenos días. En este video vamos a ver que el tarot permite de unificar la práctica antigua del oráculo y la psicología moderna. En la antigüedad griega, todo lo que tenía que ver con el destino era en las manos de esas conciencias inmortales que se llamaba dioses. Entonces, cada vez que le pasaba a una persona algo de raro o a una comunidad, había que ir a consultar un especialista que se llamaba el oráculo, que podía comunicar con el mundo invisible, identificar cuál era el dios que era responsable de la situación actual, cuál era la voluntad de este dios y cómo conciliar la voluntad de este dios para que nos dejes hacer lo que queríamos. El oráculo, lo más famoso por los griegos, se daba en el santuario de Delfi, donde había gente que venía de toda la cuenca mediterránea para encontrar a la pitonisa, que era una sacerdotisa que tenía esta capacidad de entrar en comunicación con los dioses. El oráculo de Delfi era muy popular, porque cada griego tenía que preguntar algo a la pitonisa. Quería saber de su destino, de sus proyectos y de sus problemas. Pero lo que poca gente sabe es que en paralelo de este peregrinaje oficial y monetizado, existía un segundo tipo de oráculo que daba un segundo tipo de sacerdotisa, las síbilas. Y las síbilas no daba sus oráculos a cualquier persona. Los tenía que testear para saber si tenía un corazón puro. Después lo tenía que preparar, purificar, para que llegues a un lugar que todavía se puede visitar, una gruta en el monte Parnasio, donde recibía una iniciación. Y en vez de explicarlo al peregrino cómo los dioses podían contribuir con sus planes, era la pregunta inversa. Era cómo el peregrino podía contribuir a la voluntad de los dioses o del divino, lo podemos llamar como queremos, pero era de saber cómo alinearse con su destino. Por eso se necesitaba una preparación. Y es este tipo de oráculo que nos va a interesar en la video sobre el tarot. En el siglo XXI hay un gran paradojo, porque de un lado mucha gente sigue consultando unos oráculos, unos astrólogos, unos videntes, para que les ayude a hacer sus planes en la vida, pero no se hace más de forma oficial. Así, muchos políticos van a consultar, pero no van a decir yo tomé esta decisión porque me lo recomendó el oráculo. Hay una cierta vergüenza de consultar un oráculo, porque se considera como algo un poco supersticioso, que tiene olor a paganismo, que es una estafa, que se manipula a la gente a través del oráculo. Y todo eso tiene una parte de verdad. Hoy en día, los especialistas de la guianza que reconocemos tienen un diploma. Pueden ser sacerdotes, pueden ser psicólogos, pueden ser científicos, pueden ser consultantes políticos. Pero la función del adivino que existía en la antigüedad está dividida y no se reconoce más oficialmente como función. La psicología del siglo XX hizo mucho para bajar unos elementos de metafísica, de teología y de mitología adentro de la conciencia del ser humano individual. Y eso ayudó a la gente a tomarse en cargo de su vida y de su destino. Pero ahora,
la meta de la psicología del siglo XXI va a ser de reconectar el individuo con lo divino. Y no se puede hablar más de la influencia de los dioses. Pero, en cambio, cuando uno habla del destino, en realidad habla de lo que la naturaleza o lo divino, el todo, está esperando que hagamos. La mejor manera de representarse la función que cada destino tiene en la sociedad es de darle los rasgos de una profesión que va a representar todo lo que se espera de esas personas, sus defectos y sus cualidades. La primera manera con cual nuestro destino nos va a condicionar es que va a implantar en nuestra mente profundamente una virtud. Una virtud no es un principio moral, es un patrón de acción que cada vez que lo practiquemos nos va a dar sentido en la vida. Y según el destino, la virtud va a ser diferente. El destino de voluntad va a sentir sentido en su vida si puede practicar el coraje. Por el destino de sabiduría va a ser el cuidado. Por el destino de inteligencia va a ser la adaptación. Por el destino de armonía, el discernimiento. Por el destino de ciencia, la razón. Con el destino de devoción, la práctica del sentimiento. Y por el destino de orden, el respeto. Esos 7 tipos de virtud van a culminar en un ideal, que es la parte consciente de esas virtudes que son más que todo un instinto interno y fundamental. El ser humano sería contento en la vida como un animal es contento de ser su mismo si estaríamos solamente siguiendo esas virtudes que son motivaciones internas y incondicionales de actuar de una cierta forma. Pero el ser humano es más complicado que eso, porque su imaginación le va a decir, sí, está bien de practicar tu virtud, pero ¿qué te da en cambio? Y cada vez que entremos en esta lógica, entremos en una visión reducida de la visión, distorsionada del ideal, que hemos llamado las pasiones. Los ancianos los llamaban como pecados capitales. Y hoy en día, la gente que tiene esas pasiones de forma muy exagerada, se pueden reconocer en lo que se llama un trastorno de personalidad. Pero ojo, hay solamente 10% de la población que tiene un trastorno de personalidad. Y pasiones tenemos todos. Y no es el fin del mundo, porque a través de la pasión, que es una versión distorsionada que causa mucho sufrimiento, estamos aprendiendo nuestro trabajo de ser humano y nos da la oportunidad, a través de una pedagogía punible, de entender cuál es el propósito de la vida. Entonces, tener pasión es una forma de aprender este rol fundamental que la naturaleza quiere que tengamos, pero de una manera dolorosa. El problema principal de la pasión es que está disfrazada en una virtud. Entonces nos da el sentimiento que estamos haciendo algo que sea positivo, que nos da sentido en la vida, y en realidad causamos daños y vamos más y más a la desesperación. El sentido de común no puede hacer nada contra la pasión. Entonces hace falta movilizar unos recursos de la conciencia que hemos llamado la imaginación espiritual. Es de usar su mente en unos aspectos que van más allá de lo que puede distorsionar la pasión. Y cada destino tiene su forma
de práctica espiritual para realinearse. El perdón, la gratitud, el presente, el encuentro radical, la gnosis, la mística y la magia son los 7 caminos de realineamiento que corresponden a los 7 destinos. Hoy en día nos parece imaginable que cada uno de los 22 arcanos representa una faceta de la conciencia universal que está personificada por una figura. Entonces podemos hacer lo mismo con 3 arcanos y personificarlo a través de una figura. Y lo que vamos a elegir es una profesión que va a representar todo lo que tiene que ver con las dificultades y el desafío de cada destino. Entonces, el guerrero, el jardinero, el negociante, el artista, el artesano, el predicador y el diplomata va a ser como un arcano global que va a abarcar 3 arcanos y sus dificultades juntos. Va a representar el destino y lo que la naturaleza nos invita a desarrollar en la vida, con sus defectos y con sus calidades. El destino de voluntad se puede concebir como un destino de guerrero, porque lo que le va a dar sentido en la vida es el coraje. Y la forma idealizada que va a tener de lo que le puede poner feliz es la idea de libertad. Pero en este camino de coraje y de libertad va a tener que elegir entre 2 caminos. De un lado, puede decidir de ser un guerrero protector que va a luchar por la libertad de los demás y a veces tendrá que sacrificarse a él mismo. Pero también puede elegir el otro lado, el lado del poder, el lado de aplastar la libertad de los demás para maximizar la suya. Pero en los 2 casos, que sea un protector o un tirano, le va a llevar a un momento o el otro al frente de un estado de desesperación total que se llama el odio. El odio es lo contrario de la libertad. Es el deseo de aplastar totalmente la libertad de los demás. Y de este odio, la única forma que se va a poder curar de esta potencia destructiva va a ser de practicar el perdón. Así, al destino de guerrero, la vida le pide de combatir. Y a veces va a combatir por el bien y a veces va a combatir por lo que se puede llamar el mal. Pero poco a poco va a aprender cuál es su rol, cuál es su eje y cómo restablecerse en su poder. Porque lo que la naturaleza espera del guerrero es que inspira a los demás a tener más coraje, a hacerse frente del peligro. Y eso es el rol verdadero del guerrero. No combate para él mismo, combate por su comunidad y para inspirar a los demás. Entonces, la gente que tiene este tipo de destino genera mucho odio. Y en tiempo de paz, la gente lo tiene mucho temor porque no respeten las leyes, son muy fuertes, muy potentes, pero sirve a inspirar coraje y lo necesitamos cada vez que hay un peligro. El destino de sabiduría se puede personificar a través de la figura del jardinero, porque lo que lo motiva lo más al jardinero es de poder cuidar a su jardín, cuidar a su familia, cuidar a sus clientes, cuidar al medio ambiente. El ideal que tiene es esta idea de amor, un sistema donde cada uno cuida al otro. Y para aprender a cuidar, la vida le va a presentar 2 opciones. Va a poder cuidar con los demás y entrar en lo que se puede llamar un servicio, o se va a poder cuidar a sí mismo y entrar en lo que se llama la avaricia.
y que haga servicio o avaricia, la vida le va a poner en contacto con un sentimiento de desesperación que se llama la separatividad. De este infierno mental de sentirse totalmente separado, la única forma de restablecer el eje es de proyectar su imaginación espiritual en esta actitud radical de gratitud por lo positivo y lo negativo, obviamente. Es un desafío grande de hacer eso. Entonces, al destino del jardinero, la vida le pide de poder cuidar, porque es eso que va a tener que inspirar a los demás. Lo más que tiene un destino potente, lo más que va a ser inspirador al cuidar, y a veces el cuidar a sí mismo, y que va a inspirar a ser más avaro, y a veces a ser más generoso, y poco a poco encontrar la forma justa del cuidado mutual que nos pide la vida. Y eso es lo que tiene que inspirar el destino de jardinero o de sabiduría. El destino de inteligencia se puede personificar a través de la figura del negociante, porque lo que le motiva al negociante es de entender cómo funciona el mercado y adaptarse. Y su ideal es de poder ser creativo, de encontrar una forma más inteligente de entrar en este mercado. Con un destino de negociante, la vida nos va a testear y nos va a poner que elegir qué vamos a hacer con esta creatividad. Y se puede elegir de contribuir a lo que se puede concebir como el progreso, que el mundo tome un turno más interesante para todos. Pero también podemos decidir de investir nuestra inteligencia en aumentar el rendimiento de forma personal y entrar en impaciencia para lograr lo máximo de una inversión mínima. Y esos son los dos caminos. Y en los dos lados, a un momento o el otro, la vida nos va a poner al frente de un estado de tiniebla, un sentimiento que ninguna acción tiene sentido. Puede ser inteligente, podemos ganar mucha plata, pero no tiene más sentido. Y el único remedio que tenemos contra la absurdidad es de proyectar nuestra mente en este nivel de imaginación espiritual que se llama la eternidad o el presente radical. El camino del negociante tiene que ver con adaptarse con el mundo, pero también sirve por los demás a inspirarlos una mejor adaptación. Y a veces una adaptación por el progreso, a veces una adaptación por más disrupción. Pero eso es el rol social que un negociante tiene que tener en la sociedad. Acelerar y mejorar el flujo de circulación monetario, materiales y de ideas. El destino de armonía se puede personificar en el rol social del artista. El artista, lo que le motiva profundamente es el de cultivar el discernimiento y entender las cosas escondidas y traducirlas de forma visible para llegar a este ideal de belleza, que es más que todo una representación de lo invisible que descubrió, un poco como el chamán. Y en su camino, al artista, la vida le va a poner en situación de elegir entre, de un lado, usar su discernimiento para humanizar los demás, o le puede también usar del otro lado para cultivar
un discernimiento que le va a servir a él mismo y caer en esta actitud pasional que hemos llamado el relativismo. Pero en los dos casos, la vida le va a poner de vez en cuando al frente de un estado de tiniebla mental que es típica del artista, que es el sentimiento de tragedia. Y de eso se puede solamente salir con la práctica del encuentro como una religión, el encuentro de los demás. Así es el camino del artista. Y del exterior, la gente no lo va a entender, lo va a parecer incoherente. Pero el rol del artista es de inspirar a los seres humanos a entrar en más profundidad y más discernimiento. Por eso lo necesitamos. El destino de ciencia se puede representar a través de la figura del artesano, que combinaba el trabajo de técnico, de ingeniero y de científico. Lo que le importa al artesano es el uso de lo que hemos llamado la razón, que permite de acceder a este ideal que llamemos la verdad. Pero en su camino de buscar maneras mucho más eficaces de actuar y de pensar, va a encontrar dos opciones. Va a poder mejorar el funcionamiento del mundo, el funcionamiento técnico de las cosas y de las ideas para el bien de los demás. Pero también va a poder usar la razón para aumentar su poder personal y entrar en más y más control y deshumanización. Pero de un lado o del otro, llegará un momento donde la vida la va a poner al frente de un sentimiento de desesperación típica del destino del artesano. La duda total, el escepticismo o la pérdida completa de sentimiento que existe la verdad. Y eso, el sentido común no puede hacer nada y se puede curar con un uso de esta ciencia del ser humano que se llama la gnosis, pero que no es como una ciencia de un científico separado del laboratorio. En la gnosis, el científico es su propio laboratorio y que puede aplicar las leyes que entiende de la existencia en su vida personal. Así, si tienes un destino de artesano, la gente no va a entender por qué tiene tanto interés por temas técnicos y van a pensar que no tiene mucho carisma y que lo que sos solamente centrado en tu pequeño dominio de especialización. Pero no importa, porque el rol que tienes que tener en la vida es de inspirar la capacidad de la gente a usar su razón para pensar y actuar de forma más precisa. Eso es tu rol. Por eso el mundo te necesita. El destino de devoción se puede personificar en la figura del predicador. El predicador combinaba la función de lo que hoy en día es un sacerdote, un comentador de fútbol y un tribuno político. Estaba para causar un sentimiento intenso en la gente que lo escuchaba y para reorientar su acción en una dirección o la otra. Porque lo que cuenta con un destino de devoción es de aumentar y desarrollar el nivel de sentimiento para llegar a un ideal que concibe como un absoluto. Pero en este camino va a encontrar dos opciones. Va a poder trabajar para armar al nivel global una posibilidad de comunión, pero también puede caer en la fascinación fanática por las emociones
y que va a terminar en el reyeto de una parte de la población. Entonces, que haga comunión o que haga fanatismo, a un momento o el otro va a caer en un sentimiento de desesperación que es muy específico a este tipo de destino. Un sentimiento que ningún gran sentimiento tenga lo más mínimo sentido y que entonces podemos seguir nuestros instintos. Este estado de desesperación se puede solamente curar cuando uno proyecta su conciencia y en vez de separar lo material del espiritual, de encontrar lo divino en lo material. Eso es la vía mística, que es la más adecuada por el predicador y por un destino de devoción. Si se lo ve del exterior, un destino de devoción tiene algo de histérico, de fanático, pero su rol es de fortificar la elevación de las emociones. Entonces, si es tu destino, no te preocupes de la gente, lo que la gente piensa de ti. Tu rol es de inspirar a unos sentimientos más intensos y a veces vas a histerizar a los demás. No te preocupes. Tiene que aumentar el nivel de sentimiento y ayudar a la gente a conectarse con el absoluto. Si tienes un destino de orden, tu vida va a parecer como un destino de diplomata. El diplomata es un especialista que permite que dos naciones que tienen una cultura, que tienen leyes y un tipo de gobierno diferente, de entrar una forma donde pueden convivir en paz. Lo que importa lo más al diplomata es de practicar el respeto de unas formas que permite de hacer diplomacia y tiene como ideal la perfección y en su camino va a encontrar dos opciones. Va a poder actuar para mejorar la concordia que hay entre la gente o entre los grupos. O también va a poder usar el poder del uso de los códigos para consolidar su prestigio personal y entrar en una búsqueda narcisista. Pero que eliges concordia o orgullo, a un momento o el otro, la vida te va a confrontar a una forma de desesperación que es típica del destino de orden, que es un sentimiento de caos completo, que no existe más el orden. Y se puede salir de eso solamente con el uso de la imaginación espiritual y una práctica de magia, el uso de un ritual para entrar en una colaboración entre los seres humanos, pero también entre los planos de conciencia que no son humanos, para alinear la conciencia y para hacer una diplomacia entre los reinados de la naturaleza. Si tienes un destino de orden, la gente va a pensar que sos muy orgulloso y que tu insistencia sobre las reglas y los protocolos lo hace por orgullo personal. No te preocupes, no te van a entender, pero no importa, porque tu rol es de llegar en la sociedad como un diplomata y de mejorar la capacidad de los demás a respetar unos a los otros, con toda la dificultad que tiene con la diferencia de clase social. Eso es tu rol. Eso es lo que tienes que inspirar. La mayoría de la gente considera que el tarot se puede usar para hacer divinación ordinaria. En esta serie hemos intentado de demostrar que se puede usar el oráculo a un nivel como lo hacía las síbilas, de entrar en el entendimiento del destino, de
esta meta que la naturaleza nos puso en el cráneo y de lo cual depende nuestra posibilidad de ser feliz y útil en la vida. Así se puede entender esas 3 máximas que eran escritas a la entrada del templo de Delfi. Conócete a tú mismo, porque entender lo que te toca en la vida necesita que entender tu naturaleza profunda. Tu destino es más que todo una virtud fundamental que tiene que expresar en el mundo. La segunda máxima, nada de exceso. Ojo, existen las pasiones y lo que puede parecer como una virtud puede ser muy distorsionado y llevarte a un trastorno de personalidad. La tercera máxima, la seguridad lleva a la ruina. Tiene que confiar en la vida. Y si tratas de controlar todo, la vida te va a demostrar que no controlas nada. Entonces relájate. El oráculo no es para decir lo que te va a pasar. El oráculo sirve a decir cuál es tu rol, cómo puedes actuar y pasar a través de la dificultad que tienes. Así llegamos a la conclusión de este ciclo sobre el destino, que si uno entiende cuál es su destino, entiende lo que tiene que aprender de la vida, entiende la manera de encontrar una motivación adentro y no afuera, para no ser tan dependiente de los resultados. El desapego que pide la espiritualidad no es de dejar el mundo, es de poder actuar relajado y estar alineado con su naturaleza interna. Eso se llama en India Karma Yoga. Y habrá que buscar una palabra occidental para representarlo